Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Que Dios les bendiga. Vamos a comenzar el módulo uno, pero antes de arrancar la primer clase de este seminario, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Padre, en esta noche te damos gracias por estos momentos que nos permites estar aquí reunidos. Ponemos en tus manos, Señor, este inicio de clase. Te rogamos que sea de mucha edificación para nuestras vidas. Que me ayude, Señor, a comunicar tu palabra de una manera correcta, que edifique la vida de mis hermanos. Y que también que mis hermanos sean edificados con tu palabra, Señor. Pon en tus manos estos momentos, reconociendo que te necesitamos, Señor, y que no podemos sin ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar lo que es el estudio de fundamentos de la fe cristiana. Este estudio gira en torno al sacrificio de Cristo, de doctrinas fundamentales que todo cristiano debe de conocer como la palma de su mano. La justicia de Dios, la justificación, la gracia de Dios, la redención de Dios, la propiciación y la resurrección. El día de hoy vamos a comenzar viendo lo que es la introducción y parte de la doctrina de la justicia de Dios. Cuando las personas piensan acerca del sacrificio de Cristo, e incluso muchos cristianos al pensar y hablar del sacrificio de Cristo, llegan a tener ideas, pero sobre todo llegan a preguntarse por qué Jesús tuvo que sufrir como sufrió. Esta pregunta va en el enfoque de que si era necesario tanto sufrimiento. Era necesario que Jesús padeciera toda esa aflicción, toda esa angustia. Cuando el ser humano mira bajo una perspectiva humana nada más y llega a producir un sentimiento de lástima por él, es porque de alguna manera no ha entendido el verdadero significado de la cruz de Cristo. La muerte del Señor Jesucristo en el Calvario no fue un accidente, sino que fue la obra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el autor intelectual del sacrificio de Cristo fue Dios. Fue Dios quien colocó a Cristo allí en la cruz. Esto es lo que la Biblia nos dice. Vayamos a Isaías capítulo 53, verso 10. Isaías 53, 10. ¿Lo tienen ahí en pantalla? Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Observen, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Esto implica que era la voluntad de Dios todo este quebrantamiento por el cual Jesús iba o atravesó, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En Romanos capítulo 8, verso 32, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice, dice el texto de Romanos que Dios lo entregó por todos nosotros. Isaías dice que Jehová quiso quebrantarlos. Ahora, también aquí en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 25, dice que Dios puso a Cristo como propiciación. Esta palabra propiciación es algo que vamos a estudiar más adelante, pero esta palabra propiciación significa o se refiere a una ofrenda o sacrificio que apacigua la ira de Dios. ¿Qué quiere decir aquí esto entonces? Que Dios puso a Jesús como ese sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Ahora, dice el texto completo o el versículo completo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Ahora, quiero que observen aquí algo que voy a tratar más adelante. Cristo, ¿por qué murió Cristo? Cristo murió por dos cosas. En primer lugar, murió por amor y en segundo lugar, murió para manifestar que Dios es justo. Y aquí dice que Dios puso a Jesús como ofrenda para manifestar su justicia. La palabra manifestar significa dar a conocer.
¿Qué fue lo que Dios da a conocer? Que Él es justo al castigar el pecado en la persona de Jesucristo. Tengan eso presente. Hechos 4, 27, 28 dice que porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Quiero que vean cómo detrás de todo el sacrificio de Cristo y su muerte, Dios estaba orquestando todo lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos relacionar esto que acabo de mencionar, que Dios fue quien colocó a Jesús ahí y la responsabilidad del hombre al crucificarlo, o sea, al crucificar a Jesús? Miren, en Hechos precisamente que acabamos de leer, capítulo 4, Hechos capítulo 4, verso 27, te los vuelvo a leer, dice ahí, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Ahora, quiero que observen a quién menciona: Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahora, pasemos rápidamente a unos 2 capítulos atrás, en el capítulo 2, verso 23, donde dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos inicuas, crucificándole. Quiero que veamos, Dios de alguna manera, entendemos nosotros que estaba orquestando todo lo que giraba acerca del sacrificio de Cristo. Pero Dios planificó por medio de hombres malos lo que su Hijo iba a padecer. Estos hombres fueron en ese momento instrumentos por Dios, donde fue algo que Dios coordinó para llevar a Cristo a donde Dios lo quería colocar. ¿Qué implica la muerte de Cristo en la cruz? Implica que Dios toma en serio el pecado. Dios toma en serio el pecado. Leíamos en Romanos que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿Te puedes imaginar entregar a su propio Hijo? O sea, esto nos debe de llevar a pensar que entonces el no entregar a su propio Hijo a sufrir una muerte tan violenta como la que Cristo llevó, implica que las consecuencias de no hacer esto eran terribles. ¿Cuáles eran las consecuencias? La condenación eterna. Vivir eternamente siendo afligido y castigado en un tormento eterno de fuego. Fíjate, es por eso que una condenación tan grande solamente puede ser entendible a través de un sacrificio tan grande como el de Cristo. Dios, al no escatimar a su Hijo, sino darlo por nosotros, trae esa implicación de que al no hacerlo nos esperaba una condenación eterna. ¿Debido a qué? Debido a nuestro pecado. Por eso decía hace rato que el sacrificio de Cristo nos muestra que Dios toma en serio el pecado. Cuando entendemos esto, nosotros al leer Juan 3:16 podemos mirarlo desde otra perspectiva diferente. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Observa, el amor de Dios hacia nosotros lo motivó a darnos a su Hijo. A darnos a su Hijo, ¿para qué? Para morir por nosotros en una cruz y solamente de esa manera poder ser libres de una condenación eterna. ¿Por qué razón? Porque Dios castigó nuestro pecado en la persona de Cristo en la cruz. Ahora, para reforzar esta idea, porque voy a estar hablando constantemente del amor y la justicia que se reflejan en el sacrificio de Cristo, quiero enfatizar un poco más preguntando, ¿por qué Cristo murió en la cruz?
¿Por qué Jesucristo murió en la cruz? El cristianismo promedio generalmente entiende que Cristo murió en la cruz por amor. Juan 3:16, ya lo leímos. Pero algo que quiero reforzar es que Cristo muere en la cruz básicamente por dos razones. En primer lugar, Él muere en la cruz por amor. Juan 3:16, ya lo leímos. Él muere en la cruz por amor, pero también muere para manifestar el carácter justo de Dios. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación, hablando de la cruz, por medio de la fe en su sangre, escucha esto, para manifestar su justicia. Entonces, Juan 3:16 nos muestra que Cristo muere en la cruz por amor y Romanos 3:25 nos muestra que Cristo muere en la cruz para manifestar que Dios es justo. Al morir Cristo en la cruz, ¿qué implica entonces? Implica que muere por amor, pero también para manifestar y satisfacer la justicia de Dios. ¿Qué quiero decir con satisfacer la justicia de Dios? Miren, la Biblia dice que Dios es un Dios justo. Y al ser justo y actuar con justicia, Él debe de castigar el pecado en la vida de las personas. ¿Qué implica esto? Que todo aquel que de alguna manera violente su ley, la justicia misma demanda castigo por esa violación. Incluso en cualquier estado, en cualquier país, si tú violas una ley o una ordenanza de ese estado, pues la justicia demanda castigo al que viole viole cualquier ley. Es lo mismo en la vida, en la vida espiritual. Todo aquel que viole un mandamiento de Dios, la justicia demanda castigo. Ahora, Dios no puede perdonar si primero, en un momento dado, no castiga el pecado. Les voy a poner este ejemplo. Supongamos que viene una persona y llega a su casa después del trabajo. Llega en la noche a su casa y de repente ve una escena pues trágica. Mira a su esposa sin vida, sigue avanzando, los cuartos se ven llenos de sangre, su hijo mayor también sin vida, su hijo menor sin vida, y de repente detrás de la casa escucha ruidos. Y cuando va rápidamente se da cuenta que está saliendo por la puerta trasera el asesino. Él sale detrás de él, lo alcanza y en ese momento lo lleva con el juez, bueno, llama a la policía obviamente y lo lleva con el juez. Y resulta que estando ante el tribunal, el juez le dice al asesino, mira, como soy un juez lleno de amor y de misericordia, te voy a perdonar. Sal, eres libre. ¿Qué pensaría el padre de familia? El padre de familia pensaría que ese juez es tan corrupto como ese asesino. ¿No es cierto? O sea, porque la justicia demanda castigo al malhechor. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios va a perdonar a alguien, Él no puede perdonar simplemente por decir, soy un Dios lleno de amor y por lo tanto te voy a perdonar. No, Dios perdona, pero antes de perdonar también tiene que satisfacer el castigo que demanda la justicia. Ese castigo que demanda la justicia lo recibió Jesucristo en la cruz al absorber toda la ira de Dios. Entonces, cuando menciono que Cristo muere en la cruz para satisfacer la justicia de Dios, me refiero que Dios como juez y gobernador fue satisfecha la justicia, lo que él demandaba por el pecado, por haber violentado cada uno de nosotros los mandamientos de Dios. Esa justicia que demandaba castigo fue satisfecha en el sacrificio de Cristo. Por eso vuelvo a repetir, Cristo muere por amor, Juan 3:16, pero también muere para declarar que Dios es justo y satisfacer la justicia.
El castigo que demandaba la justicia fue satisfecho en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Murió por amor y para satisfacer la justicia de Dios. Ahora, ¿cuál es esta relación que existe entre su amor y su justicia? Miren, hace rato mencionábamos acerca del ejemplo del juez, ¿no? Un juez que lleno de amor, pues declara libre e inocente al asesino. Tengan en mente eso. Ahora, ¿cuál es la relación entre su amor y su justicia? Miren, en primer lugar, pensemos, ¿qué pasaría si Dios no fuera justo? Si Dios no fuera justo, básicamente no habría en él, no habría habido la demanda de que su hijo muriera y sufriera. Recordemos el ejemplo del juez. El juez dejó libre al asesino porque el juez era un juez lleno de amor, pero no era un juez justo. Al no ser un juez justo, quiere decir que se complace con la maldad. En este caso, si Dios no fuera justo, no hubiera necesidad de ninguna demanda de que su hijo muriera y sufriera. ¿Por qué? Porque Dios sería un Dios que también se complace de la maldad. O sea, él fuera indiferente. Ahora pensemos en lo siguiente. ¿Qué ocurriría si Dios no fuera un Dios amoroso? Si Dios no fuera un Dios amoroso, no hubiera habido la disposición para que su hijo sufriera y muriera. Cambiemos la versión en el juez, en el caso y en el ejemplo hipotético del juez. Supongamos que el juez fuera un juez justo, en toda su extensión de la palabra, y fuera ausente de amor. Les voy a poner otro ejemplo que va a ser perfecto en esto. Hace muchos años, en una tribu, había una tribu que estaban buscando levantar a un nuevo jefe de la tribu. Y resulta que agarraron a cierta persona porque tenía características peculiares. Era el más alto, el más fuerte, el más valeroso y era una buena persona. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Queremos que tú seas el juez, el jefe de la tribu. Y él dijo, bueno, entonces él pasó a ser el jefe de la tribu. Resulta que pasaron los días y dentro de la tribu se empezaron a perder las cosas. Y la gente llegó con él, le dijo, jefe, se están robando las cosas, ¿no? Se empiezan a desaparecer las cosas. Y él dijo, ¿sabes qué? Pon un cartelón donde se diga que el que se encuentre o el que se halle robando las cosas va a ser castigado con 10 azotes. Pusieron, el que se encuentre robando va a ser castigado con 10 azotes. Resulta que volvieron a venir los súbditos del jefe y le dijeron, jefe, se siguen desapareciendo las cosas. Y él le dijo, aumenta el castigo a 20. A 20. Pasaron los días y otra vez se siguieron desapareciendo las cosas. Y el jefe dijo, aumenta a 30. De tal manera que se siguieron desapareciendo las cosas y el jefe de la tribu dijo, ¿sabes qué? Pon 40 azotes al que se halle descubriendo que se esté llevando las cosas. Y todos los de la tribu sabían que nadie podía resistir 40 azotes. Lo que el jefe estaba diciendo es que era pena de muerte aquel que descubrieran que se estaba robando las cosas. Y un día vinieron los ayudantes del jefe y le dijeron, jefe, hemos agarrado al que se está robando las cosas. Y él dijo, tráiganlo para acá. Y cuando viene, resulta que le dicen, jefe, aquí está la persona que se está robando las cosas. Y resulta que era su mamá. En ese momento, la tribu se quedó expectante porque querían ver de qué estaba hecho su jefe. Si por su amor iba a perdonar a su mamá o realmente iba a demostrar la justicia al aplicar el castigo a su mamá. Y resulta que el juez agarra y dice, tráiganla para acá. Viene su mamá,
la amarran al árbol y le dice al verdugo, 40 azotes. Y todo el mundo se quedó viendo al juez, o sea, al jefe, perdón, mirándolo así como que desconcertados, ¿no? No creyeron que iba a castigar a su mamá, pensando obviamente pues que era pena de muerte, no iba a aguantar su mamá 40 latigazos. Y cuando el verdugo levanta el látigo, voltea a ver al jefe y le dice 40 y el jefe de la tribu le dice 40. Y cuando el verdugo va a tirar el primer latigazo, el jefe de la tribu avienta su capa y se abalanza con su mamá y la abraza. Y el verdugo se detiene y le dice el jefe 40. Y el verdugo dice 40 y empieza 1, 2, 3, 4, empieza a darle latigazos, pero obviamente le estaba dando en la espalda al jefe de la tribu. Pero como el jefe de la tribu era muy fuerte, aguantó los 40 latigazos. Y al final le preguntaron, jefe, ¿por qué usted aguantó? O sea, ¿por qué prefirió usted aventarse a su mamá y aguantar el castigo por ella? Y el jefe le dice, mira, aunque yo soy un juez justo, también soy un juez amoroso. Dice, yo no podía dejar a mi mamá morir porque la amo, pero tampoco podría dejarla ver sufrir porque no iba a aguantar. Y por eso me la balancé para yo recibir el castigo por ella. Y esto refleja precisamente esta relación que existe entre el amor y su justicia. Si Dios no hubiera sido amoroso, nos hubiera derramado sobre nosotros la ira de Él. Pero al amarnos, no dejó que la ira de Dios fuera derramada sobre nosotros, sino sobre su propio Hijo, para mostrar su amor, pero también para mostrar que Él es justo. Él como un Dios justo tenía que castigar el pecado, pero también como un Dios amoroso nos dio provisión para no morir, enviando su provisión a través de la persona de Jesucristo. Y esa es la relación que podemos nosotros tener acerca de su amor y de su justicia. Vamos a comenzar a adentrarnos un poco más acerca de lo que es la justicia de Dios, pero como doctrina, la doctrina de la justicia de Dios. En primer lugar, quiero definir la justicia. La justicia, el término justicia en cualquier diccionario se refiere a darle a cada quien lo que merece y lo que corresponde. Pero cuando hablamos nosotros de la justicia de Dios en el término bíblico, nosotros encontramos que la justicia de Dios se utiliza para referirse a dos cosas distintas. En primer lugar, se utiliza para referirse al atributo. ¿A qué me refiero con esto? Miren, primeramente quiero definir qué es atributo. Atributo es todo aquello que Dios ha dado a conocer de sí mismo y que es verdadero. Ahora, observen lo siguiente. Cuando hablamos de atributo, estamos hablando de su carácter, pero también estamos hablando de sus acciones. Y es importante notar que las acciones de Dios van a corresponder de acuerdo a lo que Él es en su carácter. ¿Qué quiero decir con esto? Que las acciones de Dios no van a ser opuestas a lo que Él dice ser, ni lo que Él se ha dado a conocer como atributo. Si Dios es un Dios justo, Él va a actuar con justicia. Si Dios es un Dios justo, Él no va a actuar pues, de acuerdo a lo que no es de acuerdo a su justicia. Entonces, nosotros necesitamos en primer lugar ver que el término justicia de Dios se refiere al atributo de Dios, al atributo de Dios como justo. En segundo lugar, la palabra o el término justicia de Dios se refiere en la Biblia para enfocar a posición. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que se trata de una posición justa que Dios demanda de toda persona que quiera acercarse a Él. Miren, acabo de mencionar que Dios ha dado a conocer como un juez justo. Ahora, si Él es un juez justo y actúa conforme a a justicia y santo, no podemos tener relación o nadie puede tener relación con Él si no tiene el mismo carácter que Él.
En Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no tiene relación con nada que no sea santo, con nada que no sea justo. Esto implica que una persona, para que tenga contacto y relación con Dios, tiene que ser justo posicionalmente. Por eso hablamos de la justicia de Dios en términos de posición, porque se refiere a la posición justa que toda persona requiere para acercarse a Él. Y el problema es este, que el ser humano no tiene ese carácter en su vida. El ser humano no es justo. El ser humano vive desprovisto de toda justicia. Ahora bien, entonces, esta justicia de Dios se revela a través del sacrificio de Cristo. ¿Qué implica esto? Que toda persona que no tiene esta posición la pueda adquirir a través del sacrificio de Cristo. Y esto es importante. ¿Cómo se adquiere? A través del arrepentimiento, a través de la conversión. En ese momento, nosotros pasamos posicionalmente de estar de un estado incorrecto a un estado correcto ahora con Dios. Entonces, aquí no quiero que se me hagan bolas porque sí es algo probablemente un poco, en este caso para mí, complicado de exponer, pero quiero que lo vean desde este punto. Dios se ha manifestado como un juez justo, o sea, en su atributo, en su esencia, en su carácter. Debido a eso, Él no puede tener relación con nadie que no tenga la misma esencia con Él. Por eso cuando hablamos de la justicia de Dios, en primer lugar necesitamos distinguir a Dios como un juez justo en su atributo, pero también la justicia de Dios de aquella posición que toda persona requiere para poder acercarse a Él. Ahora bien, ¿cuál es la relación que existe entre estas dos acepciones? Cuando me refiero aquí a acepciones, me refiero a cada significado que puede tener una palabra dependiendo del contexto. En este caso, la justicia de Dios se refiere a dos cosas, como hace rato decía, o tiene dos significados, como atributo y como una posición justa que Dios demanda de toda persona que quiera acercarse a Él. Ahora, ¿cuál es esta? ¿Qué relación tienen estas dos? Bueno, la relación es muy estrecha. ¿Por qué razón? Porque Dios, al ser justo, Él va a tratar a las personas de una manera justa. ¿Qué implica? Dice la Biblia que Él no va a tratar al culpable como inocente, sino que a cada uno le va a dar el pago según corresponda. ¿Por qué? Porque Él es justo. La justicia es darle a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. Entonces, Dios, al ser justo, va a actuar de esa manera. Ahorita que entremos un poco más a describir la doctrina de la justicia de Dios, va a ser más claro, pero vamos a dejar ahí. Y ahora veamos la justicia de Dios como atributo. La justicia de Dios como atributo. Primeramente, ¿cuál es la definición de atributo? Ya lo dije hace rato, pero lo voy a volver a mencionar. Atributo es todo aquello que Dios ha dado a conocer de sí mismo y que es verdadero en él. Uno de los atributos con los cuales Dios se ha dado a conocer es el atributo de justicia. Él actúa justamente. Él es justo. Ahora, vamos a continuar mirando más de cerca esta doctrina de la justicia de Dios. En la Biblia se describen dos tipos de justicia, hablando obviamente de Dios. La justicia rectoral. Esta justicia rectoral básicamente se refiere a la rectitud de Dios, pero como gobernador, legislador y como juez moral del mundo, que impone la ley con promesas de recompensa y de castigo. Pero quiero que observemos cómo esta justicia rectoral tiene una relación directa con su atributo, con su esencia, con él, con lo que él es. La justicia rectoral, vuelvo a repetir,
Se refiere a la rectitud de Dios, pero como gobernador, como legislador y como juez, hablando de que Dios es un gobernador justo, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver unos textos que hacen referencia a esto. Salmo capítulo 9, verso 4. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Observen, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. ¿Qué dijimos que era la justicia rectoral? Se refiere a la rectitud de Dios como gobernante, como juez. ¿Cómo juzga un juez justo? Con justicia. ¿No es cierto? Dice también el Salmo 119, verso 75, conozco a Jehová, que tus juicios son justos. ¿Por qué razón? Porque Jehová es justo. ¿Qué nos habla la justicia rectoral? Nos habla de la rectitud de Dios como gobernante. Mira lo que dice a continuación. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Aún en la aflicción, fíjate esto, aún en la aflicción, Dios es justo. Dios es justo. Y esto nos habla precisamente de la justicia rectoral. Vamos a ver otros dos textos. Ahí hablando de la justicia distributiva. ¿Qué es la justicia distributiva? La justicia distributiva nos habla de la rectitud de Dios, pero en la ejecución de la ley, en la distribución de la recompensa y del castigo. Y esto tiene que ver en la obediencia o por la desobediencia. Ahora, quiero que veamos cómo la justicia rectoral nos habla de la esencia, del carácter de Dios. Y la justicia distributiva nos habla de cómo esas acciones corresponden a lo que Dios es en esencia. Miren, por ejemplo, vayamos ahí a unos textos. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 32. Recordemos que la justicia distributiva nos habla acerca de la rectitud de Dios en la ejecución de su ley. Primera de Reyes 8, primer libro de Reyes 8:32. Tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, justificando al justo para darle conforme a su justicia. Observen otra vez, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Entonces, vean cómo aplica Dios su ley de una manera recta. De eso se trata la justicia distributiva, de la rectitud de Dios al aplicar su ley, al ejecutar su ley, de una manera justa. Ahora dice ahí el segundo libro de Crónicas 6:23, tú oirás desde los cielos y actuarás, y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Al impío le da conforme a sus caminos y al justo le da conforme a su justicia. ¿Qué es la justicia distributiva? La justicia distributiva se refiere a la rectitud de Dios en la ejecución de la ley, en la distribución de recompensa y castigo. Esa es la justicia distributiva. Pero esta justicia distributiva, a su vez, tiene dos categorías. Pero antes de entrar a esas dos categorías, vamos a ver dos versículos más que hablan acerca de esta justicia distributiva. Isaías capítulo 3, verso 10, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque sus obras de sus manos le serán pagado.
porque según las obras de sus manos les será pagado. Observen, Dios en su justicia distributiva ejecuta su ley trayendo recompensa o castigo, recompensa al justo y castigo al impío. De eso habla la justicia distributiva. La justicia rectoral habla de su rectitud de Dios como gobernador, y dentro de esa rectitud de Dios, Él actúa rectamente al aplicar su ley, trayendo recompensa o trayendo castigo, dependiendo la obediencia o la desobediencia. Vamos a ver otro texto más. Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjate nada más, conforme a sus obras. Ahora, esto es importante. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de la relación que existe entre el amor de Dios y su carácter justo. Su carácter justo impide en un momento dado que Dios perdone solamente por el hecho de que Dios ama tanto, sin satisfacer la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia demanda castigo, y ese castigo tiene que ser satisfecho antes de enviar el perdón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, nosotros necesitamos hablar de este equilibrio. No podemos enfatizar solamente el amor de Dios, que es lo que normalmente se hace, sino necesitamos enfatizar también la justicia de Dios, hablando de su atributo. Oye, Dios es justo, y Dios, al ser justo, Él va a dar el pago a cada quien dependiendo sus obras. Si tus obras han sido malas, Dios le va a dar el pago de acuerdo a tus hechos. Dice Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, cuando predicamos el evangelio, necesitamos predicar estas dos verdades, enfatizarlas igual. Dios va a derramar juicio sobre el pecador, pero por amor envió a su Hijo para que no fueras condenado, sino que procedieras al arrepentimiento. ¿No es cierto? Ese es el evangelio cuando lo hablamos de una manera con equilibrio. Ahora, vayamos a ver que dentro de la justicia distributiva tiene dos categorías, y estas dos categorías tienen que ver precisamente con lo que hemos visto. ¿A qué me refiero? Que la justicia distributiva se refiere a la rectitud de Dios al ejecutar sus leyes, pero en esta ejecución de su ley trae bendición o trae castigo. Entonces, cuando hablamos del castigo, estamos hablando de esa justicia retributiva. La justicia retributiva se refiere a aquella donde Dios inflige castigo por la desobediencia de su ley. Veamos lo que dicen las Escrituras al respecto. Romanos capítulo 1, verso 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Observa, en esa aplicación y ejecución de la rectitud de Dios al aplicar su ley, Dios va a traer castigo a quien, al que hace cosas que desobedecen a Dios, que violan los mandamientos de Dios. Y a esa justicia distributiva se le conoce como retributiva. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar el pago y el castigo por sus acciones. Entonces, cuando predicamos nosotros el evangelio, necesitamos enfatizar esta parte, porque fue precisamente lo que Cristo hizo en la cruz. O sea, en el sentido de que lo que demanda la justicia, el castigo, fue lo que Cristo recibió en la cruz, toda la ira de Dios sobre él. Esa justicia, ese pago que merecíamos nosotros, lo recibió Cristo en la cruz. Entonces, cuando se predica el evangelio, necesitamos ubicar al que le estamos evangelizando en el sentido de que todas las acciones pecaminosas van a recibir retribución, en el sentido de que van a recibir castigo por ellas.
Eso mismo lo menciona en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Dice así: esto es demostración del justo juicio de Dios, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Observa, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto debe de enchinarnos la piel. Dios, al ser un Dios de amor, no implica que Dios no vaya a castigar a aquellos que de una manera han desobedecido abiertamente a sus mandamientos. Lo estamos leyendo. Dios va a traer retribución, castigo, aflicción a aquellos que de alguna manera no obedecen al evangelio. Y cuando nosotros predicamos a esas personas que no tienen a Cristo en su vida, por ende, de entrada, son personas que no obedecen al evangelio. Por lo tanto, van a recibir la retribución divina a su extravío. Y es por eso que nosotros necesitamos enfatizar el carácter justo de Dios y el amor de Dios. El carácter justo para ubicar a la persona en la posición correcta, condenación. ¿Por qué? Porque no está en la posición que Dios demanda para tener una relación con Él. Vamos a ver ahora, dentro de la justicia distributiva, la justicia remunerativa. La justicia remunerativa. ¿Qué es la justicia remunerativa? La justicia remunerativa es la distribución de recompensas por parte de Dios por la obediencia. Dice ahí en Hebreos 7, del 12 al 13, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Pero observa esto, por haber oído estos decretos y haberlos guardado, Dios trajo de alguna manera esa justicia remunerativa, o sea, esa bendición, esa recompensa a la obediencia de sus mandamientos. Hay otro texto que también nos menciona en Romanos 2:7 acerca de esto. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Ahora, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que Dios sí les dice, si tú obedeces, vas a recibir esta bendición, pero si tú desobedeces, vas a recibir estas maldiciones. En el Nuevo Testamento, nosotros vemos que no siempre, o Dios no está obligado a bendecir nuestra obediencia, en el sentido de que esté comprando nuestra obediencia. Déjenme se los explico, porque no quiero que se malentienda. Obviamente Dios bendice la vida de una persona que es obediente, pero a lo que voy es a lo siguiente. Supongamos que tú vas con tu hijo de 5, 8 años, vas con un vecino, vas con unos amigos, con los hermanos, vas al cine, vas a la iglesia, etcétera, y tú le dices, hijo, pórtate bien, por favor. Y él se voltea y te dice, papá, si me porto bien, ¿me das un juguete? O sea, ¿qué es lo que está haciendo el niño? Tratar de negociar su obediencia, ¿no es cierto? Si yo me porto bien, entonces tú me das tal cosa. En un momento dado, nosotros estaríamos comprando obediencia. Y el niño no debe, o mejor dicho, no le debemos comprar obediencia al niño. Él debe de obedecer porque esa es su parte. A eso es a lo que me estoy refiriendo. No podemos nosotros negociar con Dios bendición a través de nuestra obediencia, porque a nosotros
simplemente se requiere de nosotros obedecer nada más. Y las bendiciones que Dios nos da son por pura gracia. Porque muchos llegan a pensar, Señor, pero yo he obedecido, yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo trabajo, soy obediente y mira cómo me va. ¿Por qué? Porque ellos tienen la idea de que Dios está obligado en un momento dado a bendecir o a comprar esa obediencia y no es así. Dios sí bendice al obediente, pero en un momento dado Dios sabe qué tanto darnos, cómo darnos y en qué momento darnos, ¿no es cierto? Pero no es de que forzosamente nosotros busquemos ganarnos el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Eso es precisamente lo que hacían los fariseos. Buscaban ganarse el favor de Dios y las bendiciones de Dios a través de prácticas religiosas, a través de obediencia. ¿Y qué descubrimos en el Nuevo Testamento? Que ahora todas esas bendiciones son por gracia, no porque lo merezcamos, sino porque es una dádiva de parte de Dios hacia nosotros. Es por pura gracia. Bueno, una de las cosas que también me gustaría aquí reforzar la idea es de que este es el verdadero evangelio equilibrado, donde nosotros presentamos el amor de Dios, pero también presentamos el carácter justo de Dios. Cuando nosotros escuchamos un evangelio que solamente busca darte prosperidad, solamente busca darte carros, casas, un bienestar mejor, déjame decirte que ese no es el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio de Dios te ubica en el lugar correcto, en el sentido de que primeramente estás destituido de la gloria de Dios. El carácter justo de Dios debe de ir enfocado a colocar a la persona en el lugar de destituido, en bancarrota espiritual. Pero cuando predicamos un evangelio de que Dios te quiere bendecir, Dios te ama, pues todos quieren ese Dios, pero nadie quiere a un Dios que en un momento dado demanda de nosotros morir a nuestro ego, morir a nuestro yo, morir a nosotros mismos para seguirle. Y bueno, pues obviamente todos entendemos que ahorita está muy de moda este evangelio de la prosperidad, donde presentan solamente una parte del carácter de Dios, pero no es un equilibrio total. Ahora, el hecho que presente una parte del carácter de Dios, me refiero también a que está deformado, ¿no? O sea, no es algo bíblico. Entonces, una de las cosas que nosotros sí necesitamos como hijos de Dios y como cristianos es presentar el amor de Dios en el Evangelio, pero primeramente presentar el carácter justo de Dios. Bueno, pues aquí vamos a dejar el día de hoy. Primero Dios, nos miramos la próxima semana, el próximo martes, y cualquier cosa estamos ahí comunicándonos a través del WhatsApp. Que Dios les bendiga, pasen una bendecida noche y nos vemos primero Dios el próximo martes. Que Dios les bendiga.